Hola a todos, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Genial, gracias Fernando por responder. Genial, gracias Francisco. Gracias Gonzalo. Bueno, por esta semana y la que viene vamos a utilizar esta forma de conexión, digamos, para las clases a través de Meet, porque no está la gente de ONL, ellos entran en vacaciones de invierno ahora y no están para que nos pasen la sala de Zoom. Así que generamos nosotros un enlace de Meet para poder dar las clases que nos quedan de esta semana y la que viene. Después sí ya volvemos a la plataforma de Zoom como veníamos trabajando. ¿Alguien había levantado la mano? Puede ser, no sé si quiere consultar algo, Germán. Ok, bueno. Ajá, hay una mano, Germán Fanlo. No sé si querés consultar algo. Bueno, vamos a esperar que se sume un poco más de gente, porque lo malo de Meet es que cuando yo ponga a presentar pantalla y salga de esta pantalla no voy a estar viendo quién me pide entrar, así que lo que voy haciendo es seguramente voy a volver para ver si hay alguien en lista de espera, porque eso tiene de malo Meet. No avisa, en cambio con Zoom yo conecto dos dispositivos y entonces voy viendo en otro dispositivo si alguien va pidiendo admisión, acá estoy con la compu nada más. Así que bueno, vamos a tener que organizarnos por estas dos clases que vienen de esta otra manera. Bueno, sigue sumándose un poco más de gente, somos pocos, seguramente alguno también esté de vacaciones de invierno con algún plan, así que bueno, nos veremos. Sí, decime Matías. Ajá. Uh, Sí, las clases de los días jueves, sí es posible justificar la falta. Eh, Manda un mensajito a mí o a Ricardo, mandame a mí, ya que me avisaste acá, mandame un mensaje por el campus, en la parte del globito de mensajes que está en la esquina superior derecha. Avísame, esto mismo que me estás poniendo acá por el chat, porque después cuando cierre no me voy a acordar que me planteaste esto y se puede justificar la falta, no hay problema. Ok, bien, perfecto. De última, yo sé que ustedes tienen un grupo, si se juntan varios y que están queriendo admitir, alguien puede abrir el micrófono y avisarme y yo vuelvo a la pantalla para admitir. ¿Sí? Porque he visto que sucede eso, que van, vienen las conexiones y es como que se vuelven a reconectar. Y bueno, y con esto va a ser un problema. Para la próxima voy a tratar de solucionarlo uniendo dos cuentas y poniéndome como colaborador desde el teléfono a ver si puedo hacer como con Zoom y tener las dos conectadas. No sé si puedo entrar, hay que probar, pero con la misma cuenta, no sé si no va a dar problemas. Así que, bueno, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Si no se olviden de dar el presente, ¿sí? En, la, en la parte de asistencia del aula virtual. Bueno, muy bien. Entonces, para la clase de hoy, voy a ocultar acá, vamos a seguir con las relaciones entre clases. ¿Sí? Como les dije, voy a ir y
y volver un poco como para ir admitiendo a todos los que voy sintiendo la campanita por ahí que me avisa que van queriendo pedir admisión. En este caso vamos a empezar a ver cómo las clases que hemos ido diseñando la semana pasada, la semana anterior, estas dos que hemos visto, que hemos trabajado estos conceptos de clases y objetos, cómo las podemos empezar a relacionar entre sí. ¿Sí? En este caso, en particular, para hoy, mediante lo que se conoce como composición y agregación entre clases. Vamos a poner en modo presentación. Entonces, los objetos, como vimos hasta hace 2 semanas, ¿sí? Tenían ciertas características y ciertas funcionalidades y estaban compuestos por tipos primitivos de datos, es decir, teníamos datos de tipo entero, datos de tipo carácter, es decir, cadenas, teníamos guardado un nombre, teníamos guardado, por ejemplo, datos de la dimensión, en el caso de la lata, ¿sí? Teníamos el radio, teníamos la altura de esa lata, calculábamos el volumen, ¿sí? O también podíamos tener el nombre, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, una clase que era jugador y le poníamos un nombre para ese jugador, es decir, tenemos una cadena, tipo de datos primitivos. Datos que están provistos por el lenguaje, ¿sí? Pero también los objetos que nosotros generamos pueden estar compuestos y pueden tener como elementos otros objetos, ¿sí? Que son de otro tipo, de otra clase, ¿sí? Y esa relación vamos a poder ver que puede ser de dos formas, ¿sí? Ya la vamos a ver hoy con composición y agregación, donde el objeto puede ser parte de otro objeto mayor, ¿sí? Componer ese objeto mayor, y también un objeto mayor puede tener un objeto entre sus atributos o varios objetos. ¿Sí? Entonces vamos a ver estas dos relaciones, ser parte de o tener un. ¿Sí? ¿Algún momento? Para admitir. ¿Se escucha feo el audio? Me dicen acá, en general. ¿O es un... Ah, bueno, el resto también escucha así. Yo para ver si después en algún momento en el recreo, o a ver si puedo hacerlo más rápido, puedo conectarme desde otro dispositivo, desde el celular, como dentro de una lata. A ver, voy a apagar el video, porque un poco más de ancho de banda. Bueno, no sé el resto, si escucha igual, trato de solucionarlo porque no van a estar toda una hora de esa manera. A ver un poco si me puedo conectar desde otro dispositivo. Y mientras aprovechamos, ¿sí? Se sigue sumando gente. Bueno, hay un problema acá con... A ver ahora. Ahí está. ¿Se escucha ahora un poco mejor? Ahora sí, perfecto. Bueno, genial entonces. Este, buenísimo, sí. No anda muy bien el micrófono, así que bueno, lo pude conectar, así que bueno, si alguno se va queriendo unir, lo voy a ir viendo acá, espero. Este, eh, para, para que podamos seguir con la clase. Bien, por lo menos que se escuche. Genial, buenísimo, se escucha mejor. Bueno.
Listo, entonces vamos a volver a la presentación. Lo bueno de esto es estar con otros dispositivos que puedo ir viendo aquí y de conexión y no tengo que salir de la presentación. Entonces, para los últimos que se sumaron, disculpen, la primera clase, la que viene va a salir mucho mejor. Vamos a estar más coordinados. Entonces, como les dije, los objetos que instanciábamos a partir de nuestras clases, hasta ahora lo habíamos creado con tipos primitivos, enteros, flotantes, cadenas de caracteres, ¿sí? Todos datos provistos por el lenguaje. Pero también, les decía, puede estar compuesto de otros objetos, ¿sí? Un objeto puede ser parte de otro objeto mayor y un objeto mayor puede tener un objeto entre sus atributos, ¿sí? O varios objetos. Entonces, en esta relación es parte de, ¿sí? Podemos ver el ejemplo que veíamos de nuestra moto, ¿sí? Y si empezamos a desagregar en los distintos objetos que pueden estar componiendo la moto, podemos ver que el motor, ¿sí? Es parte de esa moto como objeto en sí mismo, va a ser parte de esa moto y un motor podría ser parte de otros objetos como un auto, un camión o cualquier otro tipo de dispositivo que pueda llevar un motor, ¿sí? El motor como objeto va a tener también sus atributos, ¿sí? Acá, por ejemplo, marcamos las revoluciones por minuto que puede tener ese motor. Podría tener otras características, la cantidad de válvulas, el funcionamiento que tiene, es decir, otros atributos que pueden hacer parte de ese motor. Y el motor es una parte de esta moto, ¿sí? Lo mismo la caja de cambios, ¿sí? Una caja de cambios es parte de este objeto más grande de esta moto y también tiene diferentes atributos, uno de los cuales, por ejemplo, podría ser determinar cuál es el cambio actual en el que se encuentra esa caja de cambios en un instante determinado, ¿sí? A medida que se mueve el vehículo, se desplaza, esta caja de cambios, ¿sí? Tendrá un cambio particular que va a ir variando, ¿sí? De acuerdo al movimiento, y esa variación se va a ir guardando en este atributo, ¿sí? Que va a indicar en ese momento cuál es el cambio que tiene esta caja que forma parte, es parte de esta moto. Y lo mismo otros elementos como el tanque de combustible, por ejemplo, que tendrá un determinado nivel de combustible, una determinada capacidad, ¿sí? Este tanque, que es parte de la moto, este nivel funciona, este atributo del nivel funciona igual que el cambio actual. A medida que el vehículo circula, se va a ir consumiendo, va a ir bajando el nivel de combustible. Cuando se recarga, el nivel de combustible va a subir, es decir, vamos a tener un valor en un determinado momento para ese atributo. Y así podríamos seguir enumerando otros elementos, otros objetos, ¿sí? Que podrían existir, ¿sí? Independientemente y o no, de eso ya vamos a ver, digamos, y ahí está la diferencia un poco entre lo que es composición y agregación, esta independencia de cada uno de estos objetos, ¿sí? Que van a formar parte de un objeto más grande, ¿sí? Que en este caso es la moto, pero también podrían ser objetos que forman parte de otros vehículos, ¿sí? Entonces, al objeto, ¿sí? Se le va a llamar al que contiene, que es agregado, es decir, en este caso la moto va a ser un objeto agregado porque contiene otros objetos. Le hemos agregado, ¿sí? Otros objetos, ¿sí? Y a estos objetos, el motor, la caja de cambios, el tanque de combustible, lo vamos a llamar componentes o partes, ¿sí? A cada uno de estos y los que tengamos que hayan sido agregados al objeto contenedor. Entonces, vamos a empezar con la agregación, ¿sí? En este caso, en la agregación, nuestra clase tiene una relación, tiene un con otra clase. Es decir, mi clase va a contener o va a tener entre sus elementos otra clase, es decir, va a ser agregada, ¿sí? Mi clase contenedora,
con otros componentes, ¿sí? Como vimos recién, la clase agregada es la moto y tiene un motor y tiene una caja de cambios y tiene un tanque de combustible. ¿Sí? Va a tener otra clase agregada a sí misma. El objeto, además, y acá está una de las principales diferencias, puede existir en forma independiente del objeto contenedor. Es decir, yo puedo tener un motor, ¿sí? Se imaginen el motor en un banco de pruebas de motores. Es decir, esto quiere decir que el motor no necesita de la moto, del objeto moto, para poder existir en forma independiente, ¿sí? Quizás no tanto la palanca de cambio, ¿sí? En ese caso ya no sería tanto una agregación porque quizás no tendría sentido tener esa palanca de cambios como un objeto independiente, ¿sí? Pero el motor sí podría existir en forma independiente, lo podríamos tener en un banco de pruebas, ¿sí? Para hacer distintas pruebas justamente sobre el atributo de las revoluciones por minuto, ¿sí? Y no necesita del objeto agregado, del objeto contenedor, para poder existir independientemente, ¿sí? Y además, nuestro objeto, contenido, ¿sí? Las partes componentes, como les dije, pueden estar asociados con otros objetos que también van a ser contenedores, ¿sí? Por ejemplo, puede estar asociado a un vehículo, a un auto, a una camioneta, a un camión, a otro tipo de elementos que no necesariamente sean vehículos, ¿sí? Podríamos tener un motor en una máquina de cortar pasto, por ejemplo, ¿sí? Será otro tipo de motor, diferente con otras características para sus atributos. Es decir, tendríamos que plantear cuáles son los atributos de ese motor y establecer, en ese caso, los valores para uno u otro caso, ¿sí? Pero podría estar asociado ese objeto a otros objetos contenedores, ¿sí? Como en realidad el objeto puede existir independientemente, si se destruye el objeto contenedor, el objeto contenido no se destruye, no necesariamente se va a destruir. Es decir, podría seguir existiendo el motor, ¿sí? El objeto motor, aún cuando se destruya el objeto moto, ¿sí? Es decir, el objeto moto ya no existe por algún motivo, ¿sí? Y el objeto motor podría seguir existiendo en sí mismo, ¿sí? Esto tiene que ver con el segundo punto de la independencia que tiene nuestro objeto contenido del objeto contenedor, ¿sí? Como es independiente, ambos objetos son independientes, es decir, el objeto contenido, la parte componente, es independiente del objeto agregado, entonces es posible que pueda seguir existiendo y no se destruya cuando se destruye el objeto contenedor. Si lo vemos en un diagrama, si queremos de alguna forma graficar esta relación, lo vamos a representar con una flecha con un diamante abierto. Ya le voy a mostrar a continuación el ejemplo de cómo se vería en un diagrama UML este tipo de representación, o sea, cómo representamos la agregación gráficamente, ¿sí? Y por ejemplo, acá les da un ejemplo, un curso, que es el objeto contenedor, ¿sí? En una facultad va a ser, es decir, va a ser el objeto agregado, en este caso nuestro curso, va a tener un estudiante, ¿sí? Ese curso en realidad va a tener un conjunto de estudiantes, va a tener más de un estudiante, que va a ser el objeto contenido, ¿sí? Pero el estudiante puede existir en el sistema sin el curso, es decir, como objeto independiente, ¿sí? Con sus datos, con sus atributos, que podrán ser el nombre, el apellido, el DNI, puede seguir existiendo, ¿sí? En nuestro programa, en este caso, sin necesidad de que tenga que sí o sí estar asociado al curso, es decir, independientemente del curso, este objeto puede existir en el sistema aunque el objeto curso desaparezca. Acá vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Tenemos la clase persona, en este caso, ¿sí? Definimos a través de class. El método init, acá no se alcanzan a ver los guiones bajos, y el doble guión bajo del método mágico init.
le vamos a pasar la referencia al propio objeto con self, ¿sí? Como siempre hacemos en el método. Y como atributo, fíjense, es una clase muy simple, tiene un único atributo que es nombre, ¿sí? Entonces, a self.nombre, en el constructor le vamos a asignar el nombre que le pasemos al momento que instanciemos un objeto, ¿sí? Acá por ahora tenemos la clase. Cuando instanciemos un objeto de esa clase, le vamos a tener que indicar un nombre para el objeto persona, que va a ser el único atributo que tiene esta clase. Además tenemos otra clase, ¿sí? La clase equipo. Esta clase equipo también tiene el constructor, nuestro método init, donde simplemente al momento de crearla no le pasamos, o sea, al momento de instanciar objetos, no necesitamos indicar ningún atributo, ¿sí? Simplemente se pasa la referencia al propio objeto, ¿sí? Y lo que sí tiene es un atributo que es jugadores, ¿sí? Self.jugadores, que en este caso se trata de una lista vacía, ¿sí? Al momento de crear un objeto de clase equipo, es decir, de pensar un equipo como objeto, tenemos un listado de jugadores que está vacío, ¿sí? No tenemos jugadores aún para este equipo. Vamos a tener entonces un método, ¿sí? Una funcionalidad que nos va a permitir agregar jugadores. Acá falta también el guión bajo que no se alcanza a ver, ¿sí? Para el nombre. Vamos a agregar jugadores a través de este método, para lo cual le vamos a tener que pasar un jugador para que vaya añadiendo, ¿sí? Entonces, como parte de las acciones del método, ¿sí? Vamos a hacer referencia a nuestro objeto, ¿sí? Self, siempre lo pasamos a nuestros métodos, a la lista jugadores, ¿sí? Y en esta lista vamos a hacer uso del método append, que es un método propio de las listas. Vamos a recordar que Python trabaja siempre sobre objetos, todo es un objeto en Python. Las listas tienen la particularidad de ser objetos compuestos, ¿sí? Compuestos por otros objetos, que pueden ser datos simples, enteros, flotantes, cadenas, pero también pueden ser otras listas. Y como tal, tiene como objeto, ¿sí? Tiene algunos métodos que nos facilitan a nosotros tareas como, por ejemplo, añadir elementos a la lista, borrar elementos de la lista y hacer otras tareas con esas listas. Entonces, en este caso, accedemos también a través del operador punto, así como accedemos a la característica jugadores, ¿sí? Vamos a través del operador punto. Sobre este jugadores, que es una lista, a través del operador punto accedemos al método append propio de las listas para añadirle un jugador. Es decir, vamos a tener que llamar al método append, agregar, perdón, jugador, ¿sí? Todas las veces que queramos añadir un jugador al equipo. Entonces, cada vez que querramos añadir jugadores, vamos a hacer referencia a este método y le vamos a pasar el jugador que queremos añadir, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo proponemos esta agregación. Porque si ustedes se fijan, acá nosotros decimos que vamos a pasar un jugador. Ahora, este jugador va a ser un objeto de tipo clase persona. Es decir, no vamos a pasar un valor entero, ni un valor flotante, ni una cadena de caracteres, sino que lo que vamos a pasar como jugador, ¿sí? Va a ser un objeto de tipo clase persona. Es decir, vamos a agregar, ¿sí?, a nuestra clase equipo un listado, en este caso, es decir, vamos a ir conformando un listado a medida que llamemos a este método con objetos, ¿sí?, que van a ser partes componentes de este objeto de tipo clase equipo. Es decir, mi objeto de tipo clase equipo va a ser mi objeto agregado
¿sí? Y sus partes componentes, sus objetos componentes, sus objetos contenidos, ¿sí? Van a ser todos de clase persona, ¿sí? Que acá yo le llamo jugador, ¿sí? Pero en realidad es una instancia especial de la clase persona, ¿sí? La persona puede ser un jugador, puede ser un estudiante, puede ser cumplir otro rol. Simplemente, como es una clase muy simple, ¿sí? Solamente tenemos el atributo del nombre, esta clase persona podría representar diferentes, diferentes objetos, ¿sí? En este caso particular, un jugador del equipo, pero podríamos plantear el mismo ejemplo para lo que vimos hoy, ¿sí? De el tipo estudiante en un curso, ¿sí? Simplemente tenemos el nombre, la clase persona puede representar a nuestro estudiante como parte de ese curso, ¿sí? Acá está representando un jugador. Entonces, mi objeto, que va a ser de clase equipo, contendrá, ¿sí? Que está agregado, va a tener un conjunto de objetos de tipo persona, que serán, en este caso, representarán los jugadores que voy añadiendo a mi lista de jugadores o personas. Y acá está el diagrama que les comentaba, que es el diagrama tipo UML, para representar la agregación, en este caso, que es una flecha con un diamante abierto, y lo que me está queriendo decir, en este caso, que mi clase agregada es equipo y mi clase componente o mi clase contenida, en este caso, es persona, ¿sí? Y fíjense que puedo tener muchos de estos elementos, me dice de 1 a n, acá es decir, puedo tener una persona añadida al equipo, o puedo tener más de una persona, en este caso, agregada a equipo, ¿sí? Hasta n o más, ¿sí? Personas pueden ser partes, componentes, ¿sí? Objetos componentes de mi objeto contenedor o de mi objeto agregado equipo, ¿sí? Y además, el objeto persona puede existir en el sistema si se elimina el objeto equipo, ¿sí? Como les dije, mi objeto persona me podría servir para representar otros tipos de objetos, como por ejemplo un estudiante, un profesor, un cliente, un proveedor, ¿sí? Obviamente es muy simple en la clase que hemos generado con solo un nombre. Normalmente uno propone más de un dato para establecer características de persona, pero podría existir, ¿sí? Aunque se elimine el objeto equipo, yo podría utilizar el objeto persona para poder representar otras instancias, ¿sí? O ese objeto como perteneciente a otros objetos agregados, ¿sí? Podría ser parte de otro equipo, ¿sí? O podría ser parte de un curso, o podría ser parte de una cartera de clientes. Continuando con el ejemplo que vimos de agregación, porque hasta el momento habíamos hecho las clases, si volvemos un poco atrás, simplemente hicimos las definiciones de la clase persona, las definiciones de la clase equipo, ¿sí? Con sus atributos y sus métodos, ¿sí? Pero no hemos instanciado ningún objeto hasta el momento, ¿sí? Hemos simplemente creado los patrones y los moldes para crear estos objetos. Es decir, solo tenemos representadas las clases. Entonces, ¿cómo hacemos al momento de la instanciación? ¿Sí? En primer lugar, vamos a crear un objeto de clase equipo, ¿sí? Simplemente no teníamos que pasar argumentos al momento de crear este objeto. Lo que se hacía era crear el atributo que era la lista de jugadores, que iba a estar vacía esa lista por el momento, hasta que llamáramos al método agregar jugador. Antes de llamar al método agregar jugador, ¿sí? Lo que hacemos es generar dos jugadores. En este caso, podríamos generar más jugadores, donde este jugador 1 y este jugador 2 van a ser objetos de tipo clase persona, ¿sí?
donde teníamos que pasarle para poder instanciar este objeto, es decir, para poder crear el objeto de esta clase, teníamos que pasarle un nombre, ¿sí? En este caso pasamos Juan, en el caso del jugador 2 pasamos María, y así podíamos seguir generando, ¿sí?, un listado de 3, 4, 5, 6 jugadores. Y una vez que creamos el objeto, ¿sí?, en este caso el jugador 1, el jugador 2, ¿sí?, entonces llamamos al método agregar jugador y le pasamos el objeto jugador 1, volvemos a llamar al método agregar jugador y le pasamos el objeto jugador 2, ¿sí? Y si nosotros ahora hacemos un print, ¿sí?, es decir, sacamos por pantalla y mostramos cuántos jugadores tenemos en el equipo, es decir, lo que estamos haciendo en esta línea, en esta última línea, es a través de la función incorporada len, es decir, Python, yo ya les había comentado, tiene una lista, son, alrededor, no me acuerdo el número, unas 50 más o menos, un poquito más, por ahí, de funciones incorporadas, es decir, funciones que ya son propias del lenguaje, que nos permiten hacer distintas tareas. Creo que habíamos visto la semana pasada la función round, que era para redondear valores a una cierta cantidad de cifras, ¿sí? En este caso, len es una función incorporada que viene del inglés length, que quiere decir tamaño o longitud, y lo que hace es devolverme el tamaño o longitud de elementos compuestos. En este caso, de la lista jugadores, ¿sí? Lo que hace len como función es devolver, es decir, informar cuántos elementos tiene, en este caso, la lista que le estoy pasando entre paréntesis acá a len, ¿sí? Yo puedo pasar cualquier objeto compuesto, ¿sí?, listas, tuplas, y ya vamos a ver otros objetos más, ¿sí?, y me va a decir cuántos elementos tiene ese objeto compuesto. En este caso, cuando yo le paso la lista, que fíjense que para acceder a la lista, accedo a través del objeto agregado, es decir, del objeto contenedor que es equipo, porque es el que tiene el atributo jugadores, que es el listado de jugadores, ¿sí? Y lo que va a hacer es mostrarme como salido un 2, ¿sí? Cuando yo printeo esto, me muestra un 2 por pantalla, que son los 2 jugadores que yo agregué en las 2 líneas anteriores, ¿sí? Y fíjense que estos jugador 1 y jugador 2 son independientes de equipo, es decir, yo podría mostrar los datos de los atributos, en este caso del jugador 1, que es su nombre, en el caso del jugador 2 también. No tenía ningún método esa clase, así que no hay ninguna acción que pueda realizar, pero podría usar jugador 1 y jugador 2 en otra parte de mi programa para hacer alguna otra tarea que yo quisiera realizar, ¿sí? Y en este caso, a través de estos métodos, yo los añado, ¿sí?, a mi objeto agregado, a mi objeto contenedor equipo, ¿sí? Lo estoy añadiendo como parte, componente de este objeto, pero siguen existiendo independientemente también, aparte, para poder ser utilizados en otro proceso, con otro objeto contenedor, en otra parte de mi programa, ¿sí? Tienen esa independencia. ¿Qué pasa si quiero añadir varios jugadores? ¿Sí? Porque acá añadimos 2, yo les dije podemos poner jugador 3, jugador 4, jugador 5. Si son 20 jugadores, no vamos a escribir 20 líneas acá, jugador 20, sino que simplemente vamos a crear nuestro objeto equipo de clase equipo, ¿sí? Vamos a pedirle al usuario, por ejemplo, que nos ingrese la cantidad de jugadores que desea añadir, ¿sí? Vamos a suponer que desea añadir 20 jugadores para el equipo a través del input, ¿sí? Vamos a leer ese dato, lo vamos a transformar en un entero y lo vamos a guardar en cantidad, ¿sí? Acá esperen que haga una pausa, que vi que hay un mensaje, si lo puedo ver desde acá. Sí, José. Sí,
Apreté el enter sin querer, se me mandó todo junto. Este, ¿Por qué estás igualando equipo igual a equipo con E mayúscula? Me salté esa parte. Ah, bien, bien. Vení, vamos a volver un poquito atrás. Fíjate que equipo acá, con mayúscula es mi clase. Yo tengo mi clase equipo, que es con mayúscula, ¿sí? Y tengo mi clase persona, ¿sí? Son los nombres de mis clases, ¿sí? Cuando yo vengo acá y genero objetos, instancia objetos, yo les pongo un nombre. En este caso le puse el nombre equipo con minúscula, le podría haber puesto, no sé, le podría haber puesto grupo, le podría haber puesto, no sé, fútbol 5, le podría haber puesto Ujú. cualquier nombre que a mí se me ocurra a la izquierda, ¿sí? Acá, en esta parte. En lo que tengo a la derecha es el nombre de la clase, ¿sí? Acá sí tengo que respetar la mayúscula y tengo que respetar cómo escribí yo el nombre de la clase, ¿sí? Fíjate que acá puede confundir porque las dos se llaman igual y lo único que varía es una mayúscula y una minúscula, que hay que tener en cuenta que Python es sensitivo a mayúsculas y minúsculas, entonces tengo que tener cuidado porque acá equipo es el nombre de la clase y acá equipo es el objeto, instancia de esta clase, ¿sí? Ah, ok, gracias. De nada, acá se nota mucho mejor la diferencia porque mi clase se llama persona y yo le puse jugador 1, jugador 2, jugador 3, ¿sí? Podría haberle puesto persona con minúscula y creaba una, o persona 1, persona 2, persona 3, ¿sí? Podría tener acá equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo X, equipo fútbol, equipo básquet, ¿sí? Pero en realidad es la etiqueta que yo elegí colocarle al objeto, ¿sí? Entonces a la izquierda tengo el objeto, a la derecha tengo el nombre de la clase. Bien, sigamos entonces. Acá lo mismo, es decir, estoy haciendo lo mismo que antes, pero en lugar de generar un listado, como el jugador 1, 2, 3, hasta el 20, porque no sé cuántos voy a generar, decido preguntarle eso al usuario. Decido preguntarle cuántos jugadores va a querer ingresar, que me ingrese esa cantidad, ¿sí? Estoy transformando en int el valor numérico que me va a escribir o que yo espero que escriba el usuario, ¿sí? Se lo asigno a la variable cantidad y a través de una estructura repetitiva, la estructura for, ¿sí? Voy a repetir esto la cantidad de veces que me haya ingresado el usuario. Si acá el usuario escribió un 20, entonces voy a repetir 20 veces lo que está dentro de esta estructura repetitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que está dentro de la estructura repetitiva? Estas dos acciones, ¿sí? Es decir, todo aquello que esté con un espacio, con esta tabulación, con esta identación, así es como le llamamos, todo lo que está identado está dentro de la estructura repetitiva, ¿sí? Se va a repetir la cantidad de veces que haya ingresado el usuario. Entonces, lo que voy a repetir esa cantidad de veces es pedir un nombre, ¿sí? Que ingrese el nombre del jugador, escribirá el usuario el nombre, lo asignará a la variable, y entonces, fíjense en este caso, llamo al método agregar jugador, ¿sí? Estoy llamando al método de la clase equipo, de esta clase acá, ¿sí? Aplicada sobre el objeto equipo, que es este, ¿sí? Aplico ese método y lo que le voy a pasar ahora ya no es el jugador 1, el jugador 2, sino que voy a instanciar un objeto a través de la clase persona. Estoy creando un objeto de esta clase persona al cual, para poder instanciarlo, le tengo que pasar una cadena con el nombre, ¿sí? Y el nombre es lo que leí en la línea anterior. Acá leo el nombre, no sé, María, Pedro, Juan. Acá creo el objeto persona, ¿sí? Con ese nombre, y se lo paso al método agregar jugador, ¿sí? De mi objeto equipo, que es de clase equipo, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo varias cosas en esta línea. Estoy instanciando un objeto de clase persona, ¿sí?
estoy creando el objeto de clase persona con un nombre particular que me haya ingresado el usuario. A ese objeto lo estoy pasando como parámetro al método agregar jugador, que pertenece a mi clase agregada, es decir, pertenece a mi clase contenedora, a la otra clase, ¿sí? A la clase equipo pertenece este objeto. Y acá tengo un objeto que pertenece a la clase persona, ¿sí? Estoy metiendo ese objeto que pertenece a la clase persona como parte de mi objeto equipo de clase equipo, ¿sí? A través de este método que lo que va a hacer es añadir al atributo jugadores, que es una lista, ¿sí?, de elementos, va a agregar este objeto que yo creé acá. Es decir, voy a tener después en mi atributo un listado de objetos de tipo persona, ¿sí?, de clase persona. ¿Qué pasa si los quiero mostrar? ¿Sí? Si yo quiero mostrar los jugadores, ¿sí?, hago un print, voy a decir que voy a mostrar los jugadores del equipo son, ¿sí? Pongo 2 puntos y nuevamente con un for, en este caso podría usar la variable cantidad o podría obtener a través de len, de esta función len que me devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista jugadores, ¿sí? Le pido que me devuelva cuántos elementos tiene y entonces recorro, es decir, hago este for tantas veces como cantidad de jugadores tenga en mi lista jugadores y los voy a ir mostrando, ¿sí? Y fíjense que cómo los voy a mostrar. En este caso, para poder mostrarlos tengo que acceder al objeto equipo, ¿sí? Este es un objeto de clase equipo. Voy a acceder al atributo jugadores, ¿sí? Pero mi atributo jugadores es una lista, ¿sí? Y esa lista tiene muchos elementos, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos 20 jugadores en esa lista. Yo para poder mostrar un elemento de la lista, tengo que indicar qué elemento quiero mostrar, ¿sí? En este caso lo hago a través de un índice, ¿sí? Yo indico si quiero el elemento 1, si quiero el elemento 2, si quiero el elemento 3, y lo hago indicando entre corchetes cuál es el elemento que quiero mostrar. Es decir, cuando yo hago este for, en el rango de la cantidad de elementos que tenga, ¿sí? Vamos a suponer que son 20, en el rango de 20, lo que va a pasar con X es que X va a ir tomando los distintos valores de ese rango. Ese rango va a ir desde 0, va a arrancar en 0, y va a ir hasta 19. Siempre llega, como arranca en 0, siempre llega hasta uno antes de la cantidad que yo ponga dentro del range. ¿Sí? Si yo pongo range 5, va a ir de 0 a 4. Si yo pongo range 10, va a ir de 0 a 9. Si la longitud, si la cantidad de jugadores que hay en esta lista fueran 20, entonces X va a ir de 0 a 19. Es decir, va a ir tomando cada vez que recorre esta estructura iterativa, cada vez que repito va a valer 0, después 1, después 2, después 3 y así hasta 19. Con lo cual este valor de X lo voy a usar, ¿sí?, para decir qué jugador quiero mostrar a la vez. Y estoy mostrando uno a uno los jugadores, porque estoy accediendo al primero, después al segundo, después al tercero, después al cuarto jugador, ¿sí? Ahora bien, de esos jugadores que son objetos de tipo persona, no los puedo mostrar directamente como objeto. Voy a mostrar ¿qué? Voy a mostrar el atributo y en este caso el atributo, el único atributo que tiene ese objeto es el nombre. ¿Sí? El único atributo que tiene la clase persona es un nombre y por lo tanto yo no voy a mostrar el objeto, sino que voy a mostrar el atributo nombre de este objeto en particular, ¿sí? Jugadores es una lista de objetos y yo con este índice entre corchetes, que va a ir variando, ¿sí?, dijimos de 0 a 19,
0, 1, 2, 3, voy jugador por jugador, uno por uno, mostrando su nombre, mostrando el atributo nombre. Antes de pasar a composición, vamos a ir al aula, ¿sí? Vamos acá, a ver. La introducción, debajo de la clase, acá ejemplo 1, preguntas, ¿sí? Que es el ejemplo que vimos recién, ¿sí? De jugadores, el programa cliente equipo, ¿sí? Me interesa darles un tiempo para que ustedes lean las preguntas, sobre todo porque de este estilo van a ser las preguntas que después nosotros vamos a proponer para cuando hagamos el cuestionario final, digamos, para aprobación del curso, van a ser de este estilo, es decir, le vamos a preguntar, seguramente no sean así abiertas, sino de selección múltiple, pero van a ir por este camino, es decir, vamos a ponerle una porción de código como en este caso, y vamos a hacer distintas preguntas acerca de esa porción de código. ¿Sí? Entonces, se las dejo un par de minutitos para que ustedes entren y vean el ejemplo o lo miren desde la presentación, lean las preguntas y las conversemos, ¿sí? Porque hay preguntas de lo que vimos recién y preguntas de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces me interesa que las puedan leer tranquilos y las conversemos ahora en un ratito, ¿sí? Así que si les parece, estamos y 46, a las y 50, retomamos, bueno, sí, a las y 50 les dejo unos minutitos para que lean, para que lo piensen, ¿sí? Y para después que las podamos responder.